nací en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Y mi familia tenía 7 varones, éramos 12 de familia. En ese tiempo se acostaba temprano. La niñez donde yo pegué en Coronel Pringles, le decían, cada barrio tenía su nombre, ¿no? El barrio Los Chorizos. Mucha pobreza había, mucha pobreza, ¿viste? Ya estaba, vos ibas a la escuela, venía de la escuela y decía sacarse los zapatos, sacarse la media, ponerse las zapatillas viejas. Había que cuidar mucho eso, porque era un detalle muy serio, porque la ropa, se usaban los pantalones con unos tiradores que se hacían de cuero, el cinto viejo, con un botón o lo que sea, y se sabe eso, el pantalón era corto, eran unos fríos bárbaros por la escuela. Y después de la escuela, claro, pues veníamos para casa, que hacían sacar enseguida la ropa, todo, ponerte la ropa de fajina, y después a jugar, y después al otro día o a la noche a hacer los deberes, lo que se podía, sí. De la escuela tengo recuerdos muy lindos, y algunos feos, porque entrábamos a las 8 de la mañana con esas heladas bravas que había, que hacían temblar la pera prácticamente, y el pantalón era cortito. No permitían pantalón largo, y llegabas con las manos que no podían ni agarrar la lapicera. Yo me acuerdo que la maestra, Mariana Otero se llamaba, señorita Mariana, la señora Mariana, una vuelta llegué, pero tan helado que me metía la mano abajo así de los brazos de ella para calentármelo, porque no había nada, era muy frío. Y se jugaba a la escondida o a la agarrada que decía, que se rompían los guardapolvos también, porque le pegaban el tirón y entonces te ponían en penitencia. No. En esos tiempos existía la penitencia, te ponían parado, mirando contra la pared, o si no, el cuarto oscuro, que decía, que era un sucucho donde se cerraba la puerta y ponían ahí. Bien, a la fuerza bien, porque uno era chico, tenía que hacer caso y si no, te leñaban. Así que, así era. No sé, más o menos juntaba, siempre había alguna tramoyita, ¿viste? Que se hacía porque me llevaste esto, porque me agarraste el otro, pero nos llevamos bien. Nosotros éramos 12 de familia, así que no era uno. En las camas dormíamos de a 2. Yo recuerdo, era una cocinita chica, había cocina económica de esas de chapa que había antes, y después un brasero con unas patas hechas así, como en un fuentón donde se le echaba carbón, eso se lo llevaba adentro y calentaba la casa. Y el baño, mirá, no te puedo decir porque era tanto el frío que hacía en ese años, porque no había calefacción, era la cocina económica nomás. Y éramos unos cuantos, así que bañarse era ajustado. El fin de semana se andaba bien, si no, tiraba así nomás. No había una comodidad linda para decir, buena, que vos te metías, te bañabas, estufa, no había, era todo a fuerza de leña y carbón. Mi mamá hacía las costuras, hacía empanadas para vender, churros, todas esas cosas. Éramos 12 de familia. Y él trabajaba en el negocio, el almacén, después iba a la feria, los fines de cuando había remate, y llevaba churros, llevaba empanadas, llevaba bien puestas las canastas con sus trapos blancos, vino ahí y se vendía. Y se venía a la tarde, se venían con 7, 8 pesos. Y era plata, era mucha plata. Luz eléctrica no teníamos. Así, si no estaba la lámpara queroseno, esa lámpara grande que había, se la prendía y listo, con un tubo grande y iba colgada. Una lámpara linda de bronce. No, yo allá fui hasta tercero, hasta cuarto año.
y después ya no fui más. Éramos 12 de familia, entonces tenían que andar para enseñarnos a todos, a lo que hacer el uno, a lo que hacer el dos, lo que fuera. Así que hacíamos los deberes como podíamos. Yo vine a Río Colorado, desde ahí yo después ya, cuando cumplí años libre, saqué libreta, me fui a Buenos Aires con una hermana que estaba allá y un amigo. Bueno, después ya allá empecé a trabajar con una familia, casa y comida, muy bueno, así que estaba como nuevo, tenía mi piecita, y hacía el reparto en las mañanas, recolectar el pedido, traerlo, después llevarlo, siempre se ligaba una propina que 10, que 20 centavos, y era plata. Y luego se compraba alguna cosa, o si era media, o algo para alguna cosa. Calcular que yo cuando en Buenos Aires recién, yo fui teniendo 16 años. Fui prácticamente como adoptado con esa familia. Esa familia era de Coronel Pringles y querían tener un muchacho de confianza, porque en esa ciudad tan grande existía todas las cosas, lo bueno y lo malo, vamos a decir. Entonces había que andar derecho y cuidarse, de noche había que salir. No había que andar hasta muy tarde tampoco porque peligraba de que te agarraran, te sacaran la ropa o lo que fuera. Pero andaba bien, la familia muy buena. A Río Colorado vine después que hice el servicio militar. Cuando tenía 21, 22 años, vine a Río Colorado. Pero ya trabajaba en el ferrocarril. Sí, no, el servicio militar me acuerdo bien porque yo trabajaba allá y cuando entré en el servicio militar, entré en una oficina. Me tomaron en la oficina, casa y comida. Entonces hacía el reparto y después llevaba la libreta, esas cosas, anotaba los pedidos para el otro día, y el otro día los llevaba, ¿sí? Todo de la vecindad del barrio de Palermo. Vivía en la calle Charcas al 3000, entre Gallo y Bustamante. Era que prácticamente, ella era viuda, tenía una hija y una sobrina. Estaba muy bien acompañado, muy buena gente, buenísima. Bueno, yo a Río Colorado cuando vine trabajaba en el ferrocarril. Ya había solicitado el ferrocarril y trabajaba en el ferrocarril, ya tenía un sueldito más o menos, entonces acá tenía un sucucho, una piecita, en Río Colorado con otro muchacho, y entonces ya tenía como una pensión, ¿viste? Pagaba. Y mira, recuerdo mucho porque había que llevar la ropa a lavarse, cambiarla, irla a buscar, hacerse la cama, barrer todas esas cosas. Y después la limpieza del negocio, también la verdura, preparar la verdurita, que se le llamaba, que era una tarde de verdura, que se ponía una cebolla, una zanahoria y esa verdurita, como para una sopa que se hacía. En el ferrocarril cuando vine acá ya había estado en talleres allá en Kilo 5, en la Avellaneda, atrás de la cancha Independiente. Ahí había estado, entonces de ahí cuando estaba en condiciones me mandaron a elegir. Entonces me mandaron acá a Río Colorado. Y vine acá de revisador de vehículos, que se llamaba, que es el que observaba el tren cuando entraba, los ejes, había que tocar los ejes de las ruedas y venía caliente, qué temperatura traía. Muy bueno, el ferrocarril excelente porque había buenos sueldos, llegaba tu fin de mes y ya tenías tu sueldo. Incluso me olvidé decirte, cuando yo hice el servicio militar, me habían tomado en el ferrocarril, tenía 18 años, que después no los tomaron más. Entonces hice el servicio militar
con medio sueldo. Quiere decir que el ferrocarril me pagaba medio sueldo. Si lo quería retirar, lo retiraba. Y si no, lo dejaba. Además, el ejército te pagaba, no sé si eran 15 o 25 pesos todos los meses. Y lo otro lo iba ahorrando para cuando saliera o precisara. Y mira, he hecho historia de Colorado, pues vine acá de Colorado porque me gustaba. Yo había estado en la sesión carpintería ya en los talleres, en Buenos Aires, los talleres ferrocarriles. Entonces acá vine y hacía arreglos, o ya sea una silla, un banco y una casa que le caía, que no le andaba esto, y así me fui escalonando hasta que llegué a tener mi tallercito y después eso fue agrandando y esas cosas. Y mira, el ferrocarril para mí fue una cosa muy buena porque en realidad venía el sueldo todos los meses y después cosas tristes ninguna. Solamente todo, pues, si uno se portaba bien, por ahí te daban un castiguito, pero si te portabas bien, andabas bien. Y vos ya sabías lo que tenía que hacer, que tenía que entrar a las 7 tenía que entrar. Tenía que trabajar, los días tenían feriado y todo. Ya, sí. La carpintería, viste, empecé trabajando, que arreglar esto, que una puerta, que entonces se va escalonando, se va agrandando. Entonces después ya los chicos, bueno, ya uno de los chicos le gustaba, venía con uno, ponía lo que él podía, lo mandaba a hacer una cosa, la hacía y así toda la cerrajería también. Y mira, mi señora la conocí en la calle, de verla, de los bailes. Los bailes se hacían a lo mejor en la semana o cada tanto, pero era toda gente muy buena toda. Y ahí conocí a mi señora. Y mira, acá había pocas cosas. Estaba el Club Independiente, el Club Atlético. El más poderoso era el Club Independiente, que tenía su salón bueno en esos años, ¿viste? Entonces hacían los bailes, era muy familiar, porque vos ibas a la mesa, te sentabas, estaba la mamá, estaba la hija, la otra hija y alguna familia amiga, y así se juntaban y pasaban, hasta las 2 de la mañana, por ahí, después cada uno a su casa. Le hacía señas, porque las chicas ya estaban atentas, le hacía así o le hacía con la cabeza y bueno, se paraba, uno iba y la sacaba bien. Sí, era muy familiar. Las cosas, mira, que uno después empezó a andar y por ahí pasaba por la casa, viste, como una trampita, vamos a llamarla. Y conversaba un rato, por ahí, bueno, los padres decían quién es ese muchacho, quién es, de esto. Por ahí a lo mejor nacía de eso mismo que decía, dígale que pase o algo. Entonces, bueno, se pasaba, se conocía, se tomaba mate, lo que sea, y después se salía a caminar por ahí por la cuadra. Sí. Ahora nada de andar hasta las 4 de la mañana, eso eran los carnavales también, pero si no, era muy familiarizado todo. No disfrazarme no, porque ya había andado disfrazado cuando estaba en Prígiles, andaban, que había salido campeón Independiente en esos años, Independiente de Buenos Aires, entonces eran los Diablos Rojos, los Independientes, como eran todos rojos, entonces se hacían bailes y se iban a los bailes y todas esas cosas. Y de la manera más tonta, ¿qué va a ser? Un mito tonto no tengo aquí. No, y me llevaba muy bien, ¿no? Era de familia humilde, pobre, pero buena. Ya te digo, me casé, después me dieron, el ferrocarril me dio una colonia, que vivía, después tenía mi casa, después empecé a trabajar, a arreglar sillas, todo eso, como me gustaba la carpintería.
Entonces hacía trabajo para afuera y con eso fui escalonando. Y muy bien, todo eso, yo hacía familia, hacía esto, hacía los mandados, salíamos a caminar juntos, sí, todas esas cosas familiarizadas. No, es más o menos, viste, normal. Tuve el primer chico, que es el mayor, y después tuve otro segundo con unos defectos, ya que eso lo llevó al pobre, no podía caminar, esos efectos físicos, ¿viste? No sé de dónde salió ese, era como una enfermedad, se agarró y siempre estuvo defectuoso. Pero así caminaba como podía, tenía un andador bueno y después andaba lo más bien. Y inteligente andaba bien, pero le costaba caminar y esas cosas. Y ya cuando dejé de trabajar ya tenía 40 y pico de años. Pero antes de eso, yo como cuando en las horas libres trabajaba en mi taller, que no se permitía, porque el ferrocarril, la inspectoría, no permitía que si trabajaba en el ferrocarril trabajara afuera. Pero bajo cuerda se hacía. Entonces uno arreglaba que una silla, que un banco, que una puerta, que esto y así. Después ya uno fue comprando una maquinita y otra y así se fue escalonando. No, ahora ya no puedo hacer nada porque la vista no me da. Tengo 93 años, no 94 años. La revolución fue una cosa que vino, prácticamente estamos de noche y decía que iban a venir, que venían soldados, y dicho y hecho, vinieron soldados. Venía un tren de tropas que vino, pero acá lo atajaron a ese tren y entonces se desparramaron soldados por un lado, para el otro, y al que lo agarraban en fragante le daban leña, pero se hizo un desbande bastante grande. Me acuerdo que había venido un jeep que venía del sur y traía soldados, y un tren también venía que traía soldados. Entonces cuando entró acá en la playa del ferrocarril, vino una le largó una bomba, y el jeep voló con todo, hubo muertos. El tren también le cortaron las vías y largaron una bomba, así que todo lo que venían, los soldados, todo lo que venían, seguían a pie para lo de Bahía. La orden era esa, orden mayores. Entonces pasaban todos caminando y se iba, el que podía, y el que no lo exigía, y el que no se quedaba, si tenía algo lastimado o alguna imperfecto. Era duro porque vos no podías salir de tu casa. Vos salías afuera y te decías adentro, porque los soldados pasaban armados, otros pasaban y decían, no tiene un cacho de pan, no tiene esto, pedían, porque venían así nomás. Pedían hasta de comer, le daban una galleta y la agarraban, era tremendo. Una cosa es contarlo, y otra cosa es vivir esos momentos. No, todos te hacían meter adentro. Y más o menos la gente ya sabía. Y chico o chica se guardaban. Pasaban el puente ese de hierro viejo que hay, y seguían para el lado de Bahía. Y allá los esperaban también. Así fue un momento muy duro para los argentinos y para todo el pueblo. Muy duro. En el campo no se sentía, pero en el pueblo parece que no, pero que los chicos, que esto, que el otro, había que vivir cerrado, comida, había que, si podía tenía que entrar en algún boliche y sacar, porque había que comer. Y se la rebuscaba, ¿qué va a hacer? Se comía lo que se podía.
algo siempre había, ¿viste? Y se comía, pero después no molestaba a la gente, los soldados que pasaban. Solamente había soldados que decían, señor, se no tienen algo para comer, galletas, porque los traían así nomás, como Dios los echó al mundo. No tenían ni siquiera un trago de café caliente. Le daba una galleta y salía con la galleta en la boca. Era duro, porque era guerra, así que no, un insoportable, un desastre. Después vinieron los aviones, que empezaron a largar la bomba, una bomba que cayó ahí cayó una bomba, otra cayó en la tranquera allá, esa que cayó acá y dejó uno o dos soldados muertos y así, casas rajadas. Y mira, los militares tuvo sus momentos buenos y sus momentos duros, como todo. Porque ellos pasaban y venían con las órdenes de los mayores y te decían, está adentro, métase, metiste adentro porque si no te daban un lazazo. Tenían la costumbre esa, y otros pasaban, aunque no lo quieras creer, y decían, señor, no tiene una galleta, pedían de comer, si los habían sacado así nomás. Como quien arrea un animal. Venían algunos sin comer, le daban galletas. Encantaba la vida. Y pasaban el puente y seguían para Bahía. Y ahí eran los desastres. Y mira, lo que más recuerda es como ser, esto estaba todo. Lo de Osorio, que estaba ahí, y la esquina que era el bar Sportman. Después lo demás eran bolichones, así nomás, tiendas chicas, no había la cantidad de negocios que hay hoy, ni casi. La municipalidad no existía. A una cuadra de ahí en la esquina estaba la municipalidad, al lado de allá de la plaza. Ahí ya, para hablar por teléfono había que ir a la cabina y solicitaba, señor, quiero hablar por teléfono, bueno, ¿para qué hora iba? Venga a las 10, decía. Te citaban a las 10 porque había llamadas ya pedidas. Entonces vos venías a las 10, a la señor, el pedido suyo, y te daban el teléfono y hablabas y tenías que comunicarte con alguien, pedirle algo, lo que fuera. Sí, todo fue una vida muy brava, porque Río Colorado no tenía medios, de decir, medios como se dice, pasando a los médicos, había dos médicos, que uno era ciudadano, el otro era, no me acuerdo cómo es que se llamaba, en este momento, pero ya te digo, era lo único que había. Transporte a Bahía era el tren nomás, así quiere decir que si muchas veces tenías un apuro, tenías que arreglártela como podías. Había colectivo, para ir a Bahía había colectivo, así que era lo único. Y después el tren de las 4 de la tarde y otro tren que pasaba a la mañana para allá, para Neuquén. Y aprendí a manejar, como sé, los vehículos acá. Ya más o menos tenía, pero no tenía noción. Acá ya vine a aprender a manejar, después compré un cascajo, como le decía uno, y entonces con eso uno andaba, hacía sus trabajos, iba a domicilio, si no en bicicleta, después una moto. Tenía unos bolsones a los costados, donde llevaba la herramienta y todo, uno que quería que le arreglara una puerta, el otro, y así, todo charlita, pero se vivía. Había hace una ponchada de años el que tenía manejar, ya tenía 50 y pico de años y ya hacía muy poco, pero ya te digo, andaba como se iba a las casas familia, que una cerradura, que una silla, que me la trae, después la puse en mi taller. Entonces la gente se acostumbró y traía las cosas a arreglar. Como se estaba Alonso López, traía pilas de madera por vagón, y entonces las tenía todas las tablas apiladas, y vos ibas y compraba.
casa Nares tenía el mismo cemento, tenía todo madera puesta, que venían los camiones y se la descargaban y de ahí vos la llevabas y trabajabas. La llevabas ya sea a pie o ellos mismos te la llevaban a la casa. Y mira, la participación mía en el aeroclub siempre me gustó el avión, así, ¿no? Entonces me hice que compañero, empecé a ir así a ver cómo salían, cómo volaban, y entonces ya me hice medio de la comisión, compañerismo, ¿viste? Y los sábados a la tarde, como se no trabajaba, uno iba allá, pasaba un rato entre amigos, veía cómo volaba, porque se practicaba, había un maestro que era el que enseñaba a volar, tenía los alumnos. Entonces con eso sí, me hice mucho del aeroclub, me gustaba mucho, volé mucho en el aeroclub. Y lo manejé con el piloto al lado, pero después viajé, seguí a Bahía Blanca, a Neuquén, a San Antonio, a muchos lados, había que ir por alguna cosa y me llevaban. Había mucha, había muchas tristes y muchas de mucha alegría, porque había que cuidarse mucho, es un deporte que si se quiere es hay que cuidarse mucho, muy peligroso. Entonces siempre había un piloto mayor, un maestro piloto, que era el que lo enseñaba a salir, a carretear el avión, cómo tenía que levantar, cómo tenía que sentar, buscar el viento, que estaba el viento, siempre había que buscar todas esas cositas. Y no, estando casado seguía yo, siempre seguí con los aviones. Después una vez que andaba arriba, como ser el mismo piloto, cuando ya te veía que estabas más o menos compenetrado bien, entonces te dejaba, a la vez que me levantaba, te lo hacía pilotear, te decía para arriba, para abajo, para arriba, y te hacía volar derecho. Entonces así te practicabas. Y lo más embromado era el aterrizaje. El aterrizaje, viste que venía perdiendo fuerza, y hay que traerlo con un poco el motor, porque si le sacas un poco el motor se va para abajo, entonces se lo va llevando con el motor, como si fuera un auto, viste, hay que tomarle la mano. Sí, como no, se basta que me llevaron, sí, muy lindo. Fui a muchos lados, a San Antonio, a Bariloche, a muchos lados fui en avión, a Patagones. De acá me fui a una vuelta, me llevaron a Mérano, que tuve un fallecimiento en familia, me llevaron a Mérano en avión, y en avión ahí me esperaba un auto y fui a Coronel Pringles. Sí. Yo en ese momento no me encontraba, íbamos llegando en viaje. Y resulta que al lado era un piloto muy habido, bueno, un piloto muy joven. Pero, viste que llega el momento que se entusiasma y se pierde la estabilidad de uno mismo de decir, no, de esto tengo que hacerlo así. Entonces llegó en el avión, en un avión bollerito que se le decían acá, en un motor, y hacía una pasada rasante. Pero en esa pasada la hizo muy bajo y perdió altura y se llevó por delante a otro auto, no sé qué había, y se escapó arañando de que perdiera la vida. Pero el avión se hizo polvo. Y nosotros íbamos en viajes, íbamos con el señor Rodríguez, que era escribano, que también era piloto escribano. Cuando llegamos allá al campo de Aldaz, nos encontramos con el avión pata para arriba. Menos mal que, ya te digo, no se accidentó nadie, pero son cosas fuera de lo normal. Es que si quieren hacer cosas, hacer una pasada rasante, puede ser fue la mano, es como todo.
cuanto más confianza siempre. Por eso decían, hay que tratarlo como enemigo, amigo pero enemigo, no darle más de lo que se le debe dar, porque no puede hacer pruebas. Sí, no, se hicieron muchas obras, se arreglaron, como hacer donde se guardan los aviones, el hangar, hacer obras, mantenerlo, pintar las pistas, que había que tenerlas, porque nunca falta dentro del núcleo de pilotos algunos que les gusta hacer pruebas, y el avión no es para muchas veces. Estás en el aire, así que tenés que cumplir con la reglamentación estricta, pero había algunos que por ahí venían y ahí vienen algunos capotaban, pero gracias a Dios acá no tuvimos esa mala suerte, ¿no? Hubo accidentes de que a lo mejor se tumbó, pegó con el ala en el suelo al aterrizar por viento, porque siempre había que buscar los vientos, porque si agarraba viento del costado, donde mermaba el motor, te llevaba. En cambio siempre había que aterrizar en contra del viento para que favoreciera el aterrizaje de la máquina. Nunca me pasó, volé a muchos lados. Fui a San Antonio, fui a Bariloche, a Pringles, a muchos lados, a La Pampa también volamos, a Tres Arroyos, sí, a los talleres de Buenos Aires, acá en la provincia de Buenos Aires, porque cada tanto se lleva un avión a revisación general, que se llama. Entonces el avión tiene que entrar al taller y tal día para ser revisado estrictamente todos los movimientos, desgaste que pueda haber, para que no se vuele seguro. Y porque cuesta mucho tenerlo el avión. El avión es un deporte caro, prácticamente caro, y hay que saberlo llevar, porque no es como el auto que vos te sentás a salir y si se te para, le volea la pata hablando mal y pronto y listo. Pero el avión no, el avión tenés que ponerlo en marcha, darle motor, bien, probarlo, acelerarlo todo, probar los comandos si funcionan, el de la derecha, el de la izquierda, entonces así vos salís seguro. No es ir sentarse y salir, no, tiene que estar con su temperatura, con todo su margen de protección. También estuvo en la cooperativa eléctrica de Río Colorado. Muy buena la comisión de la cooperativa eléctrica. Y bueno, la función era vendría a ser como ser uno que está más en la comisión para resolver algún problema, consultar esto, consultar el otro, la correspondencia que llega, todo. Entonces, una vez por semana o cada 15 días estaba la reunión, la asamblea, que se le llama la asamblea de fin de año. Una reunión donde se sacaba a relucir todo lo nuevo, las órdenes, todo lo que había salido. Y hoy la cerrajería está trabajando a pleno, está bien, porque se hacen toda clase de reparaciones de cerradura hasta donde da. De cerradura, puerta, y después ya entra la carpintería, todas esas cosas, y se mantiene. Es como todo, hay que mantenerlo para poder comprobar, porque si no es como el avión que si le erras, te clavas vos, en cambio esa otra cosa, le erras te queda parado nomás en la tierra, te le volía la pata, como dice Rosario. Y mira, con la cerrajería empezó porque como yo tenía la carpintería, llega el momento que te llaman a una casa, mira, la puerta, la bisagra, entonces
Se le salieron los tornillos, nada más bueno, entonces, uy, no me cierra la puerta. Y ahí entonces empezás a escalar. Porque la carpintería también es una cosa delicada que tiene mucha instrucción. Porque vos vas a una casa y tenés que andar con la puerta, ¡bum! ¡Bum! Y que la llave no te anda. Y llega el momento que ni cerrar la puerta ni anda la llave tampoco. Todo tiene su límite. No hay nada que hacerle. Entonces, uno llega a la cerrajería, pesada eso, que mira la cerradura no me anda, que la llave no me entra, y bueno, y así, hasta que ya te metes en lo profundo de la cerrajería. Pero es muy delicada, ¿eh? Cerrajería es muy delicada. La cerradura de antes sí, porque era una llave común que vos hacías tac, ahora no. Las llaves te vienen con 7, 8 combinaciones. Tiene 2 vueltas. Antes la puerta le hacían así, le bajaban un palo y ya quedaba cerrada. Ahora no, porque ahora si la dejaba abierta te roban hasta el colchón. Y bueno, la cerrajería de los autos también es bastante parecida. Es solamente la cerrajería, nada que ver con la marcha, el motor. Eso es otra cosa. La cerrajería es lo que se trata de la manija, de la puerta, que no me echa llave, que ya se me perdió la llave. Va en eso, en que decir, mira, esta puerta la quiero cerrar y la tengo que golpear. ¿Por qué pasa? Bueno, pasa que a lo mejor los pernos, donde va enganchada la puerta, se han desgastado. Entonces la puerta se baja y en vez de enfrentar bien, enfrenta mal. Entonces tiene que andar pum, pum, golpeándola. Y ahí viene eso. Pero hoy en día los adelantos son tan profundos, tan fuertes, como ser para la defensa de los vehículos, que vos la puerta la tocás así, cierra sola. Es una gran cosa. Apretar el botón y tal. Antes había que andar a los tirones para abrir la puerta, porque tenían un pasador. Y sí, muchos encerrados, chicos se han quedado en el baño, y personas grandes también, que por ahí la llave se le rompió. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que ir, llevar, tratar. De adentro no puede hacer. Si va de adentro, bueno, muchas veces le explicás, tomá esta herramienta, meterla así, ponerla acá, hacerle fuerza que va a abrir. Porque queda el pasador puesto y de afuera ya no engancha más. Entonces, si no, sí, tenés que ir con la herramienta y le vas haciendo fuerza hasta que o rompe o floja, como decía el vasco. Sí. No, hay muchos que se han quedado encerrados hasta toda la noche, con el asunto del baño, porque resulta que pasa lo siguiente, que vos, esto te está fallando. Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero llega el momento que yo lo entiendo, se terminó. Llega el momento que te quedas encerrado. Con los chicos, nomás hay que tener un cuidado bárbaro. No dejar las llaves puestas con los chicos y la puerta que no la cierren, porque muchas veces los chicos cierran la puerta y dio la casualidad que se rompió algo y para sacar lo que hay que hacer, empujar la puerta hasta que zafa, con cuidado de que no lastime al chico. No siendo ya una cosa que a vos se te trabó una puerta y tenés otra para entrar. Entonces sí, mira, vení mañana que yo por ahora me arreglo. Pero sí, ¿cuántas veces han quedado encerradas? Sí, cómo no. O en la pieza, porque los chicos, por eso muchas veces se aconseja que no hay que dejar muchas veces las llaves puestas en las puertas cuando hay chicos, porque el chico es curioso, todos hemos sido igual, y va a ir a tocar la puerta y por ahí la trabó, se asusta, no la sabe destrabar, ¿qué hay que hacer? Rompe. Ir con una barreta, barretear, y eso hay que evitarlo mucho, en el baño sobre todo. No dejar las llaves puestas a merced de los chicos. Porque el chico por ahí la cerró y después se asustó y ¿qué pasa? Ahí viene donde tenés que agarrar y pegar un empujón a la puerta. Y correr el riesgo de que cuando abrís la puerta de golpe todavía lastime el chico. Bueno,
cocinar, cocino cualquier cosa. Comer estoy comiendo cada rato. Después sí, que me gusta cocinar, me gusta. Mi padre fue cocinero de hotel. Ezequiel Martínez era cocinero de hotel. Hacía muy ricas comidas, eso me acuerdo bien. Y ya te digo, es una cosa que vamos, hay gente que si no le haces el bife no lo sabe hacer, no sabe ni cuándo está quemado ni cuándo está hecho. Entonces son cosas que se recaudan con el tiempo. El que le gusta cocinar hace cualquier cosa, pero siempre hay que tener el cuidado estricto de las puertas, como estaba diciendo recién. Las puertas, las llaves no hay que dejarlas puestas a merced de los chicos, porque el chico va a venir y empieza a joder, y no es la primera vez que me pasó. Cierran la puerta y después se asusta y no la puede abrir. ¿Qué hay que hacer? O entrar por la ventana, a veces hasta por la banderola no te debe tirar, porque el chico empieza a llorar y lo que menos atina es a sacarle la llave. Y si no, pegarle un empujón, barretear la puerta y romperla. Todos los días camino. Doy a lo mejor 2 o 3 cuadras, o a veces voy a 5 cuadras, doy por allá, camino despacio, por ahí me paro, me cercioro bien, porque como yo veo poco, tengo que fijarme bien por dónde camino. Y las veredas son tan lindas acá, que cuando menos quería acordar, te vas al piso. Entonces ya uno tiene las veredas y las calles elegidas, ¿viste? Camina siempre más o menos lo mismo, tranquilo, porque es muy triste te pegar su golpe. Yo ya me lo pegué. Pero tengo mi bastoncito, que uno camina despacio y todo. Porque yo veo de un solo ojo. Más o menos me gusta, siempre escucho televisión, esas cosas, televisión en la pieza, televisión en la cocina. 3 televisores en marcha tengo. Si voy a un lado escucho, voy al otro también. Sí, encerrado, guarda con la encerrada. De a 2 es peor. De a 2 es peor encerrado. Así es. Sí, tiene muchas anécdotas, bueno, tiene anécdotas lindas y anécdotas, ¿no? A mí me ha tocado en los baños de un chico encerrado. Por eso dice que cuando los chicos entran al baño hay que tener cuidado con los cerrojos esos automáticos, hay que tener mucho cuidado, porque si no tiene que romper, ¿eh? Sí. Porque el chico se asusta y ya pierde todo, no sabe lo que hace. Si tomar agua de la canilla o qué hacer. Entonces hay que tener cuidado con los chicos, con eso, con las llaves. Más vale tener las llaves de un clavito colgada, pero si es de familia no precisa, porque de a 2 no se puede ocupar el baño, único para bañarse, para lavarse la espalda. El Banco de la Provincia, cuando yo vine, te voy a contar al principio, la municipalidad estaba ahí nomás, a 1 cuadra de acá de la San Martín, ahí en la esquina estaba la municipalidad. Era una casa vieja que ahora la han renovado y estaba. Pero el Banco Provincia salió porque una obra muy grande que se hizo. Entonces trabajaba Guido, que era el constructor, y otro constructor más, y yo agarré la carpintería. Entonces hice toda la carpintería, puertas, celosía, las celosías se mandaban a hacer, pero lo que se podía hacer acá se hacía acá. Es igual que te voy a cambiar de conversación, el Hotel Provincial de acá de la ruta, ese lo hice todo yo, la carpintería. Y el Motel Provincial de Regina, que está yendo de Regina a su mano derecha cuando pasar la calle de Regina, también lo hice yo. Todas las celosías, las ventanas, las puertas, trabajamos con Guido.
Y todas esas obras grandes, todas las hice yo. Y acá hay una escuela que también la hice yo. La escuela de la colonia también le hice las puertas. Lo que es albañilería no, pero después puertas y ventanas sí trabajé mucho. Mucho, muy bien. Y la materia prueba había un adelanto de plata que te tenían que hacer, lógico. Si vos tenías que comprar y yo te ocupaba, te tenía que hacer un adelanto de plata para pagar. Porque para poder comprar. Entonces, con la mitad, o sea, el 50% se hacía para material. Entonces vos comprabas materiales, traía el material y empezaba a hacer. Y después, otra cosa que hice mucho fue las cajas de camiones. Los camiones nuevos que salía la cabina y el chasis. Y venían pegados. Así que había que colocarle los largueros y después ponerle todos los travesaños para hacerle el piso y después hacerle todas las barandas. Hice muchas cajas también de camiones. Y escuela en la colonia también. La escuela en la colonia la escuela que está acá en Juventud, hay otra más al centro también que la hice, que también se hicieron, pero siempre en el asunto madera. En el asunto material y construcción ya eso era el constructor. Es una cosa media difícil no muy difícil de cómo es, de decir, ¿sabes? Que vos ves una cosa, la buscás, la estudiás y entonces teniendo las máquinas la vas haciendo hasta que al último ya te pones ya a hacer una puerta como si tal cosa fuera, hacer una ventana, hacer un marco. Sabes que el marco tiene que ser así, así, y lo entregás con su... Sí. No, por lo general, viste, si se le hace sobre medida, cosa que siempre hay que hacerle un retoque, pero siempre la medida se respeta, siempre tienes que darle, pero no es la primera que pasa que vos vas a colocar y no entra, pero le podés errar por milímetros, pero no vas a ir a colocar una puerta que te sobre un tanto así, pues quiere decir que entonces ya tomaste las medidas mal, tienes que ir, probás y listo, a la vez que probás ya las armás. A Regina yo ya tenía camioneta ya, entonces y el constructor que era Guido, el señor Guido, también tenía auto, entonces se cargaba todo, vamos a ponerle puertas, o sea, bueno, 10 puertas, vamos con 10 puertas, y allá nos quedábamos una semana y colocábamos eso, nos veníamos de vuelta, pasaba a lo mejor otra semana más, que a la semana siguiente salíamos con los postigos, y así, en Regina, y cuando íbamos dormíamos allá, ya llevábamos las pilchas, así que arreglate que hace frío. Sí, no, en Regina sí, muy lindo. Había cada hotelcito ahí. Y acá en Río Colorado igual, hoy había un progreso completamente fantástico. Se puede decir, porque el Río Colorado dejó de ser un pueblito. Ya es una ciudad bastante estiradita, donde se puede ver la construcción y los adelantos que tiene. Río Colorado no tenía, cuando yo vine no tenía nada. Si yo hubiera comprado terreno, yo creo que sería dueño de medio Río Colorado. Pero sí era fantástico. Villa Mitre, allá no había nada. Pasaban las vías y era todo campo, pasto. Y ahora mira lo que es todo igual. Es una cosa que de un tiempo a esta parte progresó, pero divinamente. El único almacén que estaba en Villamitre era el de Castillo, del Gordo Castillo, el único almacén que había. No había otro. Después acá, la casa más grande era la Casa Nare, y Alonso López. No, impresionante. Sí, es tremendo el desarrollo que hay. Y mira, yo esto nunca lo había vivido. Pero veo que es una cosa muy delicada y que hay que
hay que cuidarse y cumplir con la reglamentación, porque no puede andar, como esto no se trata de una comida, no, es una peste, es una cosa que tiene que cuidarse estrictamente, vivir bajo presencia médica y todo, y cuidarse. El mensaje es que tienen que ajustarse todo lo que pueda a la reglamentación que te está dando vamos a decir, los consejos médicos y todo.